la impugnación de los resultados entregados por el Colegio Electoral de Arizona. El debate podría extenderse por las próximas 2 horas. Escuchamos. Señor presidente, junto a un grupo de colegas me opongo al certificado del estado en Arizona. La objeción a los resultados del voto electoral en el estado de Arizona, nosotros como miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos nos oponemos al resultado del voto electoral en ese estado sobre la base de que no se llevó a cabo de forma adecuada el proceso. Son las 2 de la tarde con 7 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Seguimos cubriendo este espacio de manera puntual. Vamos a darle la bienvenida ahora a este avance informativo a Robert Valencia, quien es analista político, para hablar precisamente de lo que está sucediendo al momento en la capital de los Estados Unidos. Robert, ¿cómo ves la situación? Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, obviamente todo lo que estamos viendo se ha presentado como lo habíamos previsto. Lamentablemente, el presidente Donald Trump con sus aliados lo que han hecho es fomentar la violencia y hemos recibido reportes incluso de simpatizantes de Donald Trump que han entrado a la fuerza a los establecimientos del Congreso en Capitol Hill, como se conoce esta área en Washington. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que la policía incluso no ha podido detener esta horda de personas que están tratando de interrumpir o de irrumpir esta sesión que en años anteriores podríamos considerarla un acto protocolario. No sabemos qué puede ocurrir. Esperemos que la policía contenga este grupo de personas que se han negado a aceptar los resultados. Y bueno, obviamente lo que estamos viendo, lo que hemos visto a lo largo de la tarde es un Ted Cruz que sigue empecinado en rechazar los resultados, a pesar de que cada estado, incluso el de él, el de Texas, ha certificado los resultados que se dieron el 3 de noviembre, que le dio la victoria a Joe Biden, con un número de colegio electoral de 306 sobre 232, que fue lo que alcanzó el presidente Donald Trump. Así que la situación, como la estamos viendo en la actualidad, ya lo habíamos pronosticado, pero obviamente cuando lo vemos cristalizado el día de hoy, pues obviamente esto levanta preocupaciones precisamente por el estado de división que existe en algunos grupos étnicos y raciales en Estados Unidos y obviamente el caos que esto ha generado, ¿no? Sí, por supuesto, Roberto. Ahora, están analizando precisamente, objetando el voto por el estado de Arizona. ¿Qué se prevé? ¿Esto podría alargarse, demorarse demasiado? ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, según lo que está estipulado en las reglas, es que los senadores y la Cámara de Representantes podría dirimir sus diferencias o cualquier tipo de argumento cerca de 2 horas. No necesariamente se tiene que tomar las 2 horas, por supuesto, pero es el tiempo que se les ha asignado a los congresistas, a los legisladores, para presentar sus querellas, sus preocupaciones o cualquier tipo de situación que ellos vean necesaria. Sin embargo, lo que estamos viendo en la actualidad, obviamente, pues es un simple acto, y yo me atrevería a decirlo, simplemente es un circo político. Lamentablemente, esto lo ha venido liderando personas como Josh Hawley, que es el senador por el estado de Missouri, y también Ted Cruz, que ha precisamente liderado esta campaña por tratar de deslegitimar lo que ya hemos visto en meses pasados, no solamente en las votaciones que se hicieron el 13 de noviembre, sino la ratificación de los números del colegio electoral el 15 de diciembre. Y esto tiene un motivo principal. Ya desde este momento los republicanos están, como se dice coloquialmente, calentando motores para el 2024. Y lo que está tratando de hacer Ted Cruz principalmente es ganando réditos políticos de cara a las elecciones del 2024. Porque obviamente lo que está tratando de hacer es de apelar a esa base republicana recalcitrante que todavía apoya a Trump y que todavía se rehúsa a aceptar los resultados, porque según en la visión de ellos es el presidente Donald Trump quien ganó las elecciones. Pero obviamente pues los números no están a su favor. Sin embargo, esto simplemente es una jugada política precisamente para apelar a ese grupo de electores que todavía apoya a Donald Trump y a esa base republicana radical, por decirlo de alguna manera. Excelente, Robert. Hacemos una pequeña pausa, por favor. No te nos vayas porque queremos seguir analizando este tema, pero es que queremos enlazarnos directamente con Washington porque
precisamente de estos disturbios que les estábamos hablando, que en parte, claro, que puede también haber sido responsabilidad de lo que se ha fomentado con todas estas marchas que están protestando pues para apoyar a Trump. En este momento se encuentra Jason Calderón. Retomamos comunicación contigo, Jason. ¿Cómo está la situación en este momento? Alejandra, no baja la tensión aquí en las afueras del Capitolio. Mire usted lo que está pasando en este momento. Los manifestantes que han llegado por miles frente al edificio del Congreso de los Estados Unidos han roto la seguridad y se han subido en las escalinatas. Usted ve allí esas escaleras que están instaladas, son para el día del acto de la posesión, el próximo 20 de enero. Pues allí no podían subirse y muchos de los manifestantes se han cruzado ya hasta esa zona y han roto 4 cercos de seguridad para poder llegar hasta arriba, y allá tienen una bandera que dice Trump 2020 en la parte de arriba. Se trata de una cantidad de manifestantes que han llegado aquí para hacer una especie de vigilia, mientras dentro están revisando los resultados del pasado 3 de noviembre, unos resultados que fueron confirmados por el colegio electoral el 14 de diciembre, dándole a Joe Biden 306 votos electorales y a Donald Trump 232 votos electorales. Esos resultados son los que han empezado a ser certificados, y una vez se fueron certificando estado por estado, un grupo de legisladores republicanos empezaron a objetarlos, como habían dicho. Objeción por el estado de Arizona, que obligó la suspensión de la sesión plenaria, y en este momento tanto la Cámara como el Senado están de forma independiente debatiendo esa objeción. Cada uno, la gente hace, digamos que un momento se dio cuenta de que este estado había sido objetado, y esto generó emociones y empezó a generar esta gigantesca concentración de manifestantes pro-Trump aquí en las afueras del Capitolio. Ha habido lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía, que intenta dispersarlos para que no crucen más allá de la seguridad del Congreso de los Estados Unidos. Es una situación de tensión. Usted ve ahí el edificio Cannon también, que queda al lado del Congreso. Ese edificio fue recientemente evacuado luego de que se conociera que la situación de seguridad en el área puede complicarse y que los manifestantes están intentando atravesar la seguridad. Algunos tuvieron enfrentamientos con la policía. Ahí escucha usted lanzamiento de gases lacrimógenos en medio de la multitud para que no se acerquen, para que no se suban a esa parte de arriba. Vamos a intentar hacer el acercamiento para que usted vea allí dónde está esa bandera de Donald Trump en la escalinata, en un área en la que no podía ubicarse, y justamente la seguridad del Congreso está tratando de contenerlos para que no se suban en esas tarimas, que es el lugar que ha sido dispuesto para la posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Se puede ver el humo de los gases en este momento de lo que está pasando allí, justo enfrente, en esa línea de seguridad donde ha sido dispuesto un cerco para que los manifestantes no atraviesen. Alejandra, es un momento de tensión, por supuesto, en medio de una serie de alegatos que viene haciendo Donald Trump desde el día de la elección. Este día debía ser un día protocolario, una ceremonia rápida, pero lo que indica esto es que se va a convertir en un proceso lento y en un proceso que podría llegar hoy incluso hasta la medianoche, con la gente afuera protestando. Jason, vemos las imágenes, impactante la gente que está aglomerado y que no está respetando para nada la seguridad. Además, el distanciamiento social se quedó olvidado, no hay cubrebocas. Desde muy temprano veíamos imágenes de la gente aglomerada. Ahora, lo que es pues la ciudad estaba preparada hasta cierto punto con la Guardia Nacional. ¿Habían previsto algo como esto o ya de plano se les salió de las manos, Jason? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está actuando la seguridad? Como usted lo está diciendo, Alejandra, es sorprendente la cantidad de gente que no tiene tapabocas. Este asunto de la
la medida de usarlo o no se convirtió en un tema político y los republicanos no lo adoptan como suyo, por lo tanto mucha gente está aquí sin tapabocas y en plena pandemia y en uno de los países más azotados por la pandemia. La Guardia Nacional está presente, pero no está armada, no está interviniendo hasta este momento, justamente porque podría generarse una situación de mayor tensión. Hasta ahora no ha habido hechos de violencia, solamente estos manifestantes que cruzaron el cerco de seguridad para poder subirse a esa escalinata y desde allá hacer propaganda política y gritar "Stop the Steal" o "Paren el robo" a favor de ese fraude que ha alegado el presidente saliente Donald Trump. Muchos se han tomado los monumentos, se están tomando las diferentes zonas aquí alrededor del Capitolio para poder elevar sus banderas y manifestarse en este momento político tan difícil para los Estados Unidos, una sociedad altamente polarizada donde se espera que se certifique a Joe Biden, pero mucha gente que votó por Donald Trump ha respaldado esa teoría de que los votos electorales deben ser contados nuevamente, de que se debe revertir el resultado. Y repito, pues hasta ahora no ha habido ningún hecho de violencia, no ha intervenido la Guardia Nacional, pero están en máxima alerta por lo menos 3 centenas de hombres de la Guardia Nacional que pidió la alcaldesa de Washington para poder respaldar la seguridad de la ciudad. En un momento crítico, Washington se ve así. Fíjese, esta es la parte del oeste del Capitolio de los Estados Unidos. La gente aglomerada alrededor de esta piscina reflectiva que está instalada aquí frente al Capitolio y siguen llegando. Todos estaban en la Casa Blanca, escucharon el discurso del presidente Donald Trump y se van a concentrar aquí durante toda la tarde y quizá toda la noche mientras los senadores adentro están discutiendo esos resultados. Aproximadamente en 1 hora va a terminar la reunión de objeción del estado de Arizona y se espera ahí conocer una votación al respecto. Si esa objeción es rechazada, van a volver a reunirse las 2 cámaras en una plenaria y van a seguir con el siguiente estado. El siguiente estado podría ser Georgia. Si con Georgia nuevamente un senador republicano y un legislador demócrata objetan el resultado, vuelven a separarse las 2 cámaras y cada uno discute la objeción durante otras 2 horas. Y así podría pasar también con Wisconsin, con Michigan, y esto podría ser una sesión que dure durante varias horas o incluso hasta mañana, Alejandra. Así es, Jason. Entonces continuaremos enlazados, no perderemos esta conexión para que podamos darle seguimiento puntual a lo que esté sucediendo tanto en esta sesión como a las afueras del Capitolio. Gracias, Jason. Precisamente previo a este inicio de la sesión de la que le hablamos del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofrecía un mensaje a una multitud de seguidores que se congregó frente a la Casa Blanca. Ahí lo vemos en pantalla. El mandatario habló de nuevo de un posible fraude electoral en los pasados comicios del 3 de noviembre, aseverando que no se dejará robar su victoria electoral. Ninguno de los que estamos aquí quiere ver que nuestra victoria electoral sea robada por demócratas de izquierda radical envalentonados. Es lo que están haciendo, y robada por los medios de noticias falsas. Es lo que han estado haciendo. No nos vamos a rendir, nunca vamos a conceder, no pasará. No concedes cuando hay robo involucrado. Son las 12 de la tarde con 20 minutos en el este de los Estados Unidos. Retomamos comunicación con Robert Valencia, él es analista político, con quien estamos revisando precisamente esta situación que se está viviendo pues en el Capitolio de los Estados Unidos. Robert, ¿alcanzabas a escuchar lo que estábamos mencionando de cómo se encuentra la gente aglomerada? ¿Se había visto algo parecido a esto, Robert? No, indudablemente que no. Yo creo, bueno, no sé, yo creo que los historiadores nos podrían corregir en ese aspecto, pero yo creo que, como lo señalaba Jason Calderón desde Washington, esto simplemente se trataba de un acto protocolario. Obviamente había un incidente en el 2005 cuando incluso algunos demócratas estaban rechazando la elección de George W. Bush en su segundo mandato, pero obviamente no pasó a mayores como lo que estamos viendo el día de hoy. Pero indudablemente esto es un patrón de comportamiento que hemos venido analizando y hemos visto a lo largo de estos 4 años, donde esta base trumpiana, si se quiere decir, si existe semejante término, pues ha tenido ese tipo de comportamiento, porque recordemos lo que ocurrió en el Capitolio Estatal en Michigan,
donde simpatizantes de Donald Trump estaban tratando de entrar al Capitolio de ese estado, incluso una acusación de secuestro contra la gobernadora Gretchen Whitmer en el estado de Michigan. Es decir, este tipo de comportamiento violento ya lo hemos visto anteriormente, sino que obviamente pues no nos deja de sorprender porque son actos vandálicos, son actos de violencia lo que estamos viendo, y ya hemos visto, como bien lo señala, reportes de que no solamente están tomando en cuenta o se está apoderando la tarima en donde se va a hacer la inauguración el próximo 20 de enero, sino que ya incluso están entrando a las inmediaciones del Capitolio, y no sé cómo esto se vaya a, digamos, cómo se va a desarrollar esto, porque francamente ya entra en un momento delicado. Espero que no haya ningún tipo de heridos y mucho menos muertos, pero la situación parece que no la ha podido contener la policía y esperemos que el orden se restablezca. Pero indudablemente esto es un comportamiento en donde los republicanos, lamentablemente, esto ha venido aconteciendo desde hace 4 años, hay que decirlo. El presidente ha alimentado este tipo de sentimientos violentos al grado de que los mismos seguidores de Donald Trump se han, digamos, volteado en contra de los republicanos. Incluso algunos congresistas republicanos que se dirigían al Capitolio fueron confrontados por los mismos manifestantes simpatizantes de Donald Trump. Así que la situación, lamentablemente, lo que hemos visto son años de violencia. Es un comportamiento que ya lo hemos visto, digamos, por muchos años, lamentablemente. Así es, Robert, años de ir fomentando y alimentando este comportamiento. Por otra parte, por orden alfabético, le tocaría en un momento dado, como comentaba también Jason, al estado de Georgia posiblemente también objetar, además que también ya está muy cerca de que 2 demócratas ingresen a los 2 curules que estaban abiertos o disponibles para el Senado. ¿Qué se avecina para Georgia? Bueno, Georgia, las elecciones que vimos ayer, bueno, llegan en un momento completamente abultado en el sentido, digamos, de lo que estamos viendo precisamente el día de hoy. Algunas encuestadoras ya señalan a Jon Ossoff como el ganador. Obviamente, organizaciones como Associated Press todavía no han hecho el nombramiento o el señalamiento de Jon Ossoff como el segundo senador ganador por parte del Partido Demócrata. Ya se dio como ganador a Raphael Warnock, el reverendo Warnock, quien derrotó a Kelly Loeffler el día de ayer. Ahora, obviamente, este es un estado que ha indudablemente pues, capturado la atención de todos los estadounidenses, precisamente, no solamente por el hecho de que esta es la primera vez en muchos años que Georgia pasa de ser un estado rojo, es decir, republicano, a un estado azul o demócrata, en todo el sentido de la palabra, porque no solamente le dio la victoria a Joe Biden, sino que probablemente le dé la victoria también a Jon Ossoff, y así completar 2 senadores demócratas en ese estado. Y lo que estamos viendo es precisamente, no solamente la objeción, precisamente porque lo que vamos a ver es que van a objetar los resultados de Joe Biden en la plenaria del Congreso, sino que también ya lo han dicho tanto David Perdue como Kelly Loeffler, los 2 senadores o los 2 candidatos republicanos al Senado que han perdido, por lo menos lo que señalan algunas encuestadoras, pues ya están objetando los resultados. Así que no solamente estamos viendo la oposición frente a los resultados presidenciales del 3 de noviembre, sino que también los resultados del día de ayer. Y esto, pues obviamente, pinta un panorama completamente oscuro para los republicanos, indudablemente. Mitch McConnell, lo que está tratando de hacer el líder de la mayoría republicana en el Senado, es controlar el daño, digamos, de visión ante el ojo público. Es lamentable, y lo que hemos visto en Georgia, pues obviamente, pues es uno de los días, probablemente uno de los peores días, si no el peor día para el Partido Republicano, que pierde, de cierta manera, pierde ya el liderazgo en el Senado después de aproximadamente 7, 8 años. Así que yo creo que obviamente los republicanos se niegan en aceptar esa derrota, y eso se ve reflejado precisamente en las manifestaciones que estamos viendo ya prácticamente en las escalinatas del Capitolio. Así es, Robert. Vamos a seguir pues analizando este tema. Por favor, no te nos vayas. Queremos también mostrar las imágenes en vivo de este momento, de lo que se está viviendo en las afueras del Capitolio. La gente aglomerada, los republicanos que siguen pues refutando que hay
hay un fraude electoral y lo que hacen es detener prácticamente la sesión. Ahora sí, literalmente detuvieron la sesión que se está llevando en este momento, la sesión conjunta en el Congreso, ya que pues han tenido que inclusive escoltar al vicepresidente Mike Pence por seguridad. El Senado interrumpe así el debate del colegio electoral. En medio de toda esta trifulca que vemos en pantalla, haremos una breve pausa, pero regresaremos con esta cobertura especial. Ya regresamos con el informativo. Devuelven tu dinero. Siempre los he cuidado. ¿Por qué parar ahora? Dale tranquilidad a tus seres queridos. Con solo una llamada puedes proteger a los que más amas. No te demores. Llama ahora. No pueden rechazarte, sin importar tu condición de salud. Llama al 1-800-580-1982. Eso es 1-800-580-1982. Llama ya. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias, información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos, con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias.
Noticias, entrevistas, señal en vivo. La información internacional en un solo lugar. NTN24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo. En un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a NTN24.com. Y conéctese con nuestras noticias. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN24, el canal de las Américas. Estamos presentando el informativo. A continuación, titulares de la hora. Más adelante, zoom a la noticia. Por cada emprendedor como tú haciendo que su negocio funcione online, hay gente buscando, yendo hacia ti. Por cada detalle que ajustas, hay potenciales clientes todavía más cerca. Por cada foto que acomodas, hay otros mirando, sintiendo curiosidad. Así que como todavía hay gente interesada en lo que haces online, GoDaddy está haciendo posible que tú puedas crear un sitio web gratis. Nice technique with that knife there. Comienza ahora en GoDaddy.com. Continuamos con el informativo. Continuamos con la información, son las 2:32. Vamos con más información de la noticia del momento. En la capital de los Estados Unidos se registran incidentes entre seguidores de Donald Trump y autoridades a las afueras del Capitolio. Como podemos ver en la pantalla, como lo hemos estado mostrando, los manifestantes rechazan los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre. Hoy, desde muy temprano, también se reunían con el presidente Donald Trump. Este mitin de personas han estado rechazando constantemente estos resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Se reúnen también a la par en una sesión los congresistas, senadores, para certificar los votos del colegio electoral que le dieron al demócrata Joe Biden la victoria en los comicios. NTN 24 está en el lugar de la noticia y retomamos la conexión con Jason Calderón. Adelante, Jason. Alejandra, muy buenas tardes. Seguimos aquí en las afueras del Capitolio de los Estados Unidos, donde se mantienen concentrados los seguidores de Donald Trump. En los últimos minutos se ha podido conocer que lograron ingresar al edificio del Capitolio, es decir, ya manifestantes están dentro del Capitolio de los Estados Unidos violando el cerco de seguridad que allí estaba, y esto ha obligado al cierre del Capitolio, incluso a la suspensión de la sesión en la cual se estaba discutiendo la certificación de los resultados del colegio electoral a favor de Joe Biden. En este momento, como ustedes pueden ver, manifestantes afuera y adentro del edificio, y hay gases lacrimógenos que están siendo lanzados para dispersarlos. La situación, como usted puede ver en este momento, es de alta tensión aquí en las afueras del Capitolio. Ahí está subiendo la policía para desalojar a las personas que están en ese lugar. La seguridad del Capitolio está atenta a lo que pueda ocurrir, porque la seguridad de los legisladores ya estaría viéndose comprometida con la llegada de estas personas a ese lugar. Mire usted, ahí está llegando la policía. Vamos a intentar acercar esa imagen. En las escalinatas del Capitolio hay un grupo de manifestantes y la policía subiendo, la policía llegando ahí al lado de ellos también para dispersarlos. Y pidiendo por esa auditoría o ese recuento de los votos electorales. Es un momento en el que los estadounidenses están esperando esa certificación, el último paso para que Joe Biden pudiera posesionarse el próximo 20 de enero. Pero los trumpistas, que no reconocen los resultados, que no los aceptan, como el presidente Donald Trump lo ha dicho, pues están aquí diciendo que se deben objetar los resultados y respaldando a esos senadores republicanos, a esos congresistas. En el Senado son 13, en
en la Cámara de Representantes por lo menos 100 los que están diciendo vamos a objetar esos resultados, no vamos a aceptarlos hasta que haya una auditoría independiente de esos votos, una auditoría designada por el Congreso. Ahí están los vítores. Escuchemos un poco del ambiente. Volvamos allá a la imagen en la escalinata. Está la gente en este momento muy tensa. Hay gases lacrimógenos. Ahí está el grupo de manifestantes que se subió a la parte superior del ala oeste del Capitolio de los Estados Unidos, y las personas que están al lado son manifestantes. En el otro lado, subiendo la escalera, la policía son los que tienen los chalecos reflectivos y se están acercando a ellos por este otro lado, intentando disuadirlos para que se bajen del lugar. Horas cruciales en este día 6 de enero, el día en el que el Congreso de los Estados Unidos debe certificar los resultados del colegio electoral, que dieron 306 votos a Joe Biden, 232 votos a Donald Trump. No fue un día protocolario, no fue un día rutinario, por el contrario se ha convertido en un día de tensión, en un día de demoras. Adentro los senadores tuvieron que suspender esa sesión en la que estaban discutiendo las objeciones, mientras se retoma la seguridad aquí en las afueras del Capitolio. Ya hay pronunciamientos de las autoridades, quienes porten armas van a ser detenidos, quienes causen violencia van a ser detenidos. El edificio Cannon del Senado ha sido completamente evacuado, mientras la situación en las afueras del Capitolio es esta. Mucha gente que sigue llegando a manifestarse y a estar dispuestos a estar a altas horas de la noche si es necesario para continuar respaldando al presidente Donald Trump y su intento por demostrar que hubo un fraude, hasta ahora sin presentar ninguna prueba contundente, y ha sido rechazado por tribunales, ha sido rechazado por las mismas autoridades electorales, pero se sigue insistiendo en que hubo un robo de estos votos en algunos estados como Arizona, como Michigan, como Pensilvania, como Nevada. Este tipo de estados son los que objetarían los republicanos hoy aquí en el Congreso de los Estados Unidos, y una vez se objetan pasan a hacer esas discusiones. Todo se presumía iba a terminar esta tarde, pero posiblemente nos vamos incluso hasta el día de mañana, Alejandra, mientras las manifestaciones se mantienen. Jason, pues esto va para largo definitivamente, pero precisamente con esta intensidad que se está presentando, que se va aglomerando más y más personas, y la intensidad y la euforia crece, ya la alcaldesa de Washington tiene que tomar medidas, y ya se ha dado el informe que hay toque de queda, habrá toque de queda en la ciudad de Washington a partir de las 6 de la tarde, hora local. Definitivamente esto no estaba planeado, como decías, esto ya no es algo protocolario, pero eso es lo que sucede al momento. Estaremos continuando esta comunicación contigo, Jason, para saber lo que sucede en el momento, ahí en el lugar de la noticia, en Washington, D.C. Vamos a retomar ahora la comunicación con nuestro analista político, Robert Valencia, que se encuentra también analizando toda esta situación. Robert, pues ahora también Donald Trump sigue tuiteando que Mike Pence pues lo condena de no tener el coraje de apoyarlo, porque estuvo constantemente pues pidiéndole públicamente a Mike Pence de que refutara esta certificación. ¿En qué posición deja a Mike Pence públicamente? Bueno, obviamente lo que estamos viendo es un presidente que está tratando de utilizar cualquier tipo de recurso infundado realmente para hacerse a la presidencia, y pone, digamos, en una situación compleja al presidente Mike Pence, porque está obviamente, yo no sé si decirlo entre la espada y la pared, simplemente tiene que hacer la función que se le ha encomendado, que es hacer el llamado de los certificados que han llegado por cada estado y hacer una lectura, y no puede cambiar eso porque el mismo Mike Pence le ha dicho al presidente Donald Trump que él no está en posición o no tiene la potestad para cambiar los resultados
que se dieron hace aproximadamente 2 meses. Lo que estamos viendo, Alejandra, y yo tengo que decirlo, y esto lo comparto con los televidentes, y no me atrevo a decirlo, lo que estamos viendo son imágenes que podríamos ver en cualquier país, digamos, como se considera una república bananera. Realmente, esto es un intento de golpe de Estado. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Lo que estamos viendo es la interrupción de una sesión protocolaria como lo hemos visto a lo largo de la historia de Estados Unidos, y esta fue la intención de Donald Trump, el de interrumpir que la sesión se llevara a cabo de manera cordial y de manera protocolaria. Y aquí está llegando un reporte precisamente de la cadena NBC aquí en Estados Unidos, en donde señala que tanto Mike Pence como el presidente pro tempore, Charles Grassley, fueron llevados a un lugar donde no ha sido revelado para protección de estas dos personas que son las que están liderando el conteo del día de hoy, mientras que las puertas del Senado, donde se encuentran todos los legisladores, se mantienen a puerta cerrada precisamente por lo que estamos viendo. Las manifestaciones, el que muchos de estos manifestantes se hayan entrado a la fuerza al Capitolio, poniendo, bueno, de cierta manera en peligro la vida de muchos de estos legisladores. Esto no se había visto, yo creo, en muchos años. Vuelvo y señalo, ojalá un historiador nos indicara si esto ha ocurrido anteriormente. Yo no sé si en los primeros años de República Estadounidense ha ocurrido algo similar, pero por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos, este intento de golpe de Estado, porque hay que decirlo, está ocurriendo ante nuestros ojos. Esto es lo que quería Donald Trump. Y aquí es donde se va a poner a prueba no solamente el poder de la fuerza policial, sino también el poder de la fuerza legislativa, la fuerza judicial, es decir, todos los estamentos del poder en Estados Unidos, porque lamentablemente lo que estamos viendo es se ha denigrado totalmente lo que nosotros conocemos como república, imperfecta o no. Lamentablemente esto es lo que está ocurriendo, y esto indudablemente es una manera de irrumpir un proceso que se considera democrático, y esto es el fin que ha querido alcanzar Donald Trump, porque no solamente no puede aceptar la derrota, su propia derrota, sino que tampoco puede aceptar las derrotas que han ocurrido en el estado de Georgia. Así es, Robert, porque insiste en criticar precisamente o echar culpas hasta cierto punto a Mike Pence, buscando la manera de, pues, como dice, salirse con la suya, pero tratar de agarrarse de donde pueda. Y aquí lo estamos viendo, el poder que ha tenido para arrastrar a estas masas. Y sí, efectivamente, lo que comentabas, tenemos así el Capitolio. Y siguen llegando imágenes, seguramente también las estás viendo, siguen llegando imágenes que ya han entrado al Capitolio, y esto se ha convertido en una verdadera trifulca y por supuesto que genera una preocupación constante, Robert. Indudablemente, lamentablemente, como ya lo había mencionado anteriormente en esta emisión, esto es un resultado de muchos años. Lamentablemente, el presidente Trump lo que ha venido haciendo a lo largo de su presidencia es precisamente alimentar los odios y las heridas abiertas de este país, digamos, las divisiones raciales que han existido aquí por más de 2 siglos, por ponerlo de esa manera, incluso más. Y lamentablemente este país todavía no ha resarcido esas heridas, y lo vimos, por ejemplo, desde el momento en que él hizo su anuncio en el 2015 para la presidencia, señalando a los mexicanos, y cuando hablo de mexicanos hablo de los hispanos, porque obviamente para él no hay ningún tipo de distinción, señalándonos a nosotros de narcotraficantes, violadores, y que algunos de nosotros que estamos aquí en Estados Unidos somos personas buenas. Y así fue como él inició esta carrera política y sus intenciones presidenciales, y a lo largo de estos años es lo que él ha venido alimentando, digamos, impidiendo la llegada de algunos residentes de descendencia musulmana de ciertos países, el utilizar, digamos, palabras soeces refiriéndose a otros países del tercer mundo, en lo que ocurrió en Charlottesville, en Virginia, en el 2017, donde trató de equiparar movimientos de la supremacía blanca con otras personas, diciendo que hay personas buenas de ambos lados, que incluso ese momento que vimos en Charlottesville fue el detonante para que Joe Biden decidiera lanzarse a la presidencia, en palabras de Joe Biden. Es decir,
toda esta retórica, que no solamente la ha hecho en televisión, sino que ha utilizado Twitter como su púlpito para alimentar esos odios y esos resentimientos, es lo que hemos visto el día de hoy. Lamentablemente es eso. Esto no es una cuestión del azar. Lo que estamos viendo el día de hoy es precisamente el producto de todos estos años donde lamentablemente el presidente Trump nunca adquirió un tono diplomático de un político como un político tradicional, sino que ha usado un lenguaje procaz, y lamentablemente estamos en una situación caótica precisamente alimentada por las palabras y por las acciones del presidente Donald Trump. De hecho, vamos a referirnos a lo que el mandatario estadounidense tuiteó. Donald Trump arremetió contra su vicepresidente en su cuenta de Twitter. Recordemos que Mike Pence rechazó las presiones del mandatario y anunció que certificará la victoria de Joe Biden. A continuación, les leemos el mensaje de Donald Trump. Abro comillas. Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que se debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. Y hay una acotación: Estados Unidos exige la verdad. Y cierro comillas. Robert, seguimos analizando este tema, tenemos la cobertura en vivo completamente. Gracias por tu tiempo. También para referirnos a que es importante también hacer aquí el comentario que la policía de Washington está permitiendo, le está dando libertad en este caso a los republicanos, a manifestarse. Hay derecho de expresión, hay libertad, pero ¿hasta qué punto? Por supuesto que la policía está más que preparada, más de 300 unidades, inclusive están pidiendo refuerzo para estar atentos. Y si la policía dice hasta aquí, será un hasta aquí y tendrán que reaccionar. Ahora, pues, ¿en qué posición deja, en este caso, a los republicanos que han estado incentivando esto y que, pues, esperemos que no, pero que pudiera salirse de control ya si mete mano a la policía? Es una observación. Me río me río porque yo creo que, como se dice, no, reír para no llorar, realmente. Lo que estamos viendo es precisamente un doble estándar a la hora de aplicar la ley. Si recordamos el año pasado, cuando el presidente Trump hizo esta caminata desde la Casa Blanca hasta la iglesia contraria para tomarse su foto, sujetando una Biblia en la mano, pues los manifestantes que estaban alrededor sufrieron graves heridas, realmente, gases lacrimógenos. Incluso se había hablado de utilizar algunos artefactos que quemarían la piel de algunos manifestantes. Por supuesto, los miembros del Pentágono se rehusaron a utilizar ese tipo de artefactos, pero estaba en la mesa utilizar ese tipo de tecnología para hacer daño a los manifestantes, y obviamente la policía pues no los trató de la manera más amable o de la manera más cordial. Bueno, no diría cordial, pero no por lo menos de la manera como lo estamos viendo el día de hoy. La policía simplemente ha hecho uso, bueno, de algunos gases para, digamos, disuadir y dispersar los manifestantes en Capitol Hill, pero no con el mismo ahínco que hemos visto el año pasado. Y eso también habla mucho del doble estándar. Incluso algunos activistas dicen que si fueran los manifestantes negros, o si fueran hispanos, o si fueran cualquier manifestación donde no hacen parte personas caucásicas o blancas, la situación sería totalmente diferente. Y estoy de acuerdo con eso realmente, porque lamentablemente lo que hemos visto aquí es un accionar de la policía que, no voy a decir ha sido condescendiente, pero sí no ha tenido el mismo ímpetu que con otras manifestaciones. Y vuelvo y me remito a lo que ocurrió en Michigan, donde incluso integrantes de las milicias, en su gran mayoría personas blancas, irrumpieron en el Capitolio de Michigan con armas, y no solamente armas de mano, sino estamos hablando con metralletas, con misiles de largo alcance entrando al Capitolio. Es decir, si ese escenario se diera con personas de color en este estado, en Estados Unidos, yo creo que la circunstancia sería totalmente distinta, y yo creo que eso también deja muy mal parada a la fuerza policial, que de por sí, después de lo que hemos visto el año pasado con el accionar de George Floyd, incluso con la decisión que se llevó a cabo en Kenosha, Wisconsin, el de no castigar o el de no culpar
otro incidente con otra persona, con Jacob Blake, otro ciudadano afroamericano que también sufrió los embates de la brutalidad policial. Pues todo eso también forma este caldo de cultivo que obviamente pues, no deja muy bien parada a la fuerza pública, que ya ha tenido un historial de racismo y que de la manera en la que está abordando el tema de hoy, donde los manifestantes entraron al Capitolio, que esto es algo que no se había visto en muchos años, pues obviamente que esto deja, vuelvo y menciono, deja muy mal parada a las fuerzas policiales. Así es, Robert, pues ahí están las imágenes, sigue la gente aglomerada, va incrementando la tensión a las afueras del Capitolio mientras el Congreso hace esta sesión conjunta. Haremos una breve pausa, por favor no se retire porque seguimos con esta cobertura completamente en vivo.